Red masiva de tránsito rápido. Yo soy Roberto Remes. Propuesta conceptual para la Ciudad de México, suburbana y regional. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Esta vez les voy a presentar mi conceptualización del transporte masivo de tránsito rápido, más Rapid Transit, que son los trenes de la Ciudad de México, zona metropolitana y zona megalopolitana, ¿no? Les voy a presentar la conceptualización y algún aterrizaje que he trabajado en los últimos meses. Verán que la parte final está, digamos, los mapas están menos acabados, pero también las ciudades sí están bastante trabajadas. Todo esto, pues, son simplemente conceptuales que tendrían que ser estudiados y que la ciudad tendría que estar platicando de estos temas mucho más de lo que hace hoy. Pues bien, no les quito más tiempo y vayamos adelante. Gracias. A ver, ¿cuál sería el objetivo de una red masiva de tránsito rápido? A 2024 la ciudad cuenta con una amplia pero insuficiente red masiva de tránsito rápido. Me refiero a trenes urbanos, ¿no? El metro, suburbanos, el suburbano que ya tenemos, y regionales, que empieza a ser el de Toluca, el primer tren regional. La red está compuesta por 12 líneas del sistema de transporte colectivo metro, la línea del tren ligero, la línea del tren interurbano insurgente, aún en construcción, la línea del tren suburbano en operación y su ramal al aeropuerto AIFA, que está en construcción. La evolución de esta red ha sido más bien casuística, ¿no? Si bien ha habido programas maestros, estos no se han cumplido a cabalidad y a lo largo del tiempo se han improvisado proyectos y se han modificado otros. La propuesta, ¿no? Para concretarse exige que tengamos un ritmo constante de inversiones, mirar por el largo plazo y no por el corto plazo político. Y entonces, ¿qué considera nuestra propuesta conceptual? Bueno, trenes a las ciudades principales de la megalópolis, ¿no? Pues son 7 estados o 7 entidades las que conforman la megalópolis. Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Estado de México y por supuesto la Ciudad de México. Entonces, las capitales, las ciudades más importantes, pues tendrían que ser conectadas. Trenes suburbanos a las regiones más relevantes de la zona metropolitana. Ahorita presentamos una conceptualización. La cobertura plena del metro en la Ciudad de México en cotas inferiores a los 2.250 metros sobre el nivel del mar, en radios inferiores a los 2 kilómetros. Es decir, que cualquier persona que viva debajo de los 2.250 metros sobre el nivel del mar en Ciudad de México cuente con una estación del metro a 2 kilómetros máximo, ¿no? Y la complementariedad de la cobertura de la Ciudad de México con una red superficial de tránsito rápido. Es decir, si no tienes el metro tan cerca, pues que cuando no tengas un metrobús, o un tranvía, o un teleférico, algo, ¿no? Eh, Después haremos un video sobre el tema del teleférico. Y para los municipios conurbados, la red del metro tendría que estar llegando junto con trenes ligeros, una red aérea de tránsito rápido y una red superficial de tránsito rápido complementaria a los servicios suburbanos o de metro también, en radios de atención inferiores a los 3 kilómetros respecto a la estación más cercana. Es decir, en Ciudad de México estaríamos hablando de un radio de menos de 2 kilómetros en la zona baja y en el Estado de México podríamos hablar de 3 kilómetros, pero ahí sí considerando las diferentes calidades de servicio. ¿Qué significa esta conceptualización? Bueno, aquí verán el triángulo es la Ciudad de México, la zona metropolitana está en verde, es una manera muy práctica de presentar lo que hizo Bernardo Faril. La pueden ver en su avatar en @Bernardo Faril en Twitter. Y entonces la red regional sobrepasa esta zona eh, eh, digamos, verde. La red metropolitana se queda en la zona verde y la red complementaria son todos estos servicios de menor capacidad, de menor velocidad, ¿no? ¿A qué velocidades aspiramos? Bueno, pues mientras más sofisticado sea el tren, pues tendría que ser más alta la velocidad, ¿no? Entonces, ¿qué significa? 90 kilómetros por hora para un tren regional promedio. Es una aspiración, no sé si lo podemos lograr, ¿no? Hay muchas condiciones, a veces las pendientes y otras, ¿no? Trenes suburbanos, ¿no? 60 kilómetros por hora es lo que da el tren suburbano a Cuautitlán. 40 kilómetros por hora es lo que debería dar el metro, da un poquito menos, da unos 30 o 35. El tren ligero debería aspirar a los 35 kilómetros por hora, más bien debe estar por ahí de los 25 o 30. Un tranvía, un tránsito rápido a desnivel como el trolebús elevado, un metrobús express, ¿no? Que pueda tener rebases, entonces no parar en todas las estaciones, 30 kilómetros por hora. Un tránsito rápido a nivel, es decir, el metrobús, ¿no? 20 kilómetros por hora, no lo logra, salvo algunas rutas, pero en general Insurgentes no lo logra.
Y el carril segregado sin estaciones, ¿no? Algo como el eje central, 17 kilómetros por hora debería de estarlo logrando. Ahora, ¿qué significa eso en el plano, no? Entonces, suponiendo que hiciéramos un túnel o un tren en línea recta de Tacubaya a Pachuca, ahí tenemos exactamente 90 kilómetros. Entonces, digo, sería un poquito a la entrada a Pachuca, donde se desvía uno hacia Actopan o hacia Tulancingo. Y entonces, eso sería los 90 kilómetros por hora. Entonces, si no parara el tren y lograra los 90 kilómetros por hora promedio, pues sería una hora exactamente, ¿no? De Huehuetoca a Tasqueña, suponiendo que hiciéramos también un tren de Huehuetoca a Tasqueña, si no parara, ¿no? Promediara 60 kilómetros por hora, o a lo mejor comparadas, pero 60 kilómetros por hora. De Polanco a Los Héroes Chalco, ¿no? La unidad de habitación en esta que se va desde la autopista pasando la caseta, son 40 kilómetros de distancia. Bueno, pues eso, si promediara 40 kilómetros por hora un servicio de metro, pues esa sería la relación, ¿no? Una hora de transporte. Y tomando un caso real, el trolebús de Tasqueña a la Central del Norte son casi los 17 kilómetros, son 16.7, algo así. Entonces sería una hora si logramos esos promedios. Entonces eso es para que lo tengamos claro. ¿Qué tendría que tener una red megalopolitana? Bueno, pues aquí están marcados como algunos puntos relevantes. Ahí podrán ver marcado Cuernavaca, Pachuca, Puebla, Atlisco, Toluca, Querétaro. Digo, por ahí puede estar Tula, por ahí podría estar alguna Tlaxcala, ¿no? Que da ahí de paso, etcétera. No están marcados simplemente algunos. Los que están en naranja y rojo, pues ya existen, ¿no? Es el interurbano y el suburbano. Son en rojo los dos, ¿no? El interurbano pues está terminando el tramo de Santa Fe a Observatorio. ¿Y por qué este trazo? Si se fijan, esto lo van a ver aquí. Buenavista no puede ser la única terminal regional, eso hay que tenerlo muy claro, no tendría capacidad, no es tan grande, la vemos que tiene muchos andenes disponibles, pero no es tan grande. La vía del suburbano no debe ser la vía de entrada de los tres regionales, porque tiene una frecuencia de paso que no permitiría una operación mucho más intensa, tal vez sí algo más intenso de lo de hoy, pero no mucho más intenso, ¿no? Entonces, simplemente cuenta dos vías, no tiene rebase y las paradas son más o menos cada 5 kilómetros. Para llegar a Puebla debemos cruzar al norte de los volcanes, es decir, parecería que la línea recta sería a través de los volcanes, pero no podemos pasar por debajo de los volcanes, sería demasiado caro. Y al mismo tiempo irnos al sur de los volcanes sería más largo y tendría otras complejidades, ¿no? Entonces, la vía que ya existe, sí existe la otra, pero la vía que más se usa para llegar a Puebla es al norte de los volcanes, ¿no? Entonces es la misma salida a Pachuca, eso es lo que quiero decir. Será fundamental integrar el tren México-Toluca a una red, ¿no? Es decir, hoy día no tienen una vinculación ni una planeación de esta vinculación del Observatorio Toluca, y tiene complejidades porque viene de muy alto, pero habrá que diseñar la forma en que se integre, ¿no? Con el tren suburbano y con a la IFA, el servicio a la IFA, el servicio a Pachuca, el servicio a Querétaro, etcétera. Tenemos que ir integrando. Este, y es probable que nunca podamos conectar de forma directa a Cuernavaca, salvo que pudiéramos hacer un túnel de más de 40 kilómetros por hora, lo cual lo vuelve inviable. Es decir, es muy probable que nunca tengamos un tren a Cuernavaca, ¿no? Si regionalizamos, a ver, esto es muy arbitrario, simplemente es para mostrar las cosas. Si regionalizamos el Estado de México, pues tenemos que hay municipios al oriente, ¿no? La parte sur, Naucalpan, Huizquiluca, lo vamos subiendo, Tlalnepantla, Tizapán, también estaría Nicolás Romero, seguramente que voy a omitir muchos de los municipios. Los Cuautitlanes, Cepozotlán, ¿no? Y del otro lado, pues están destacados Ecatepec, Tecámac, donde ponemos Coacalco, pues está entre el 3 y el 4, ¿no? O sea, está a la mitad más o menos. El 5, pues considerar ahí a lo mejor los de Texcoco, pero también considerar Chicoloapan, Chimalhuacán, pero ahí los que puse son Nesa, Chimalhuacán, ¿no? Y luego yéndonos más al sur, pues tendríamos Chalco y Iztapaluca, ¿no? ¿Dónde ponemos La Paz? Pues también está entre el 5 y el 6. Ahora, ¿por qué hago esta conceptualización? Porque, vean esto. A ver, si nosotros hacemos una red que atraviese la Ciudad de México, ¿no? Entonces, sí, eventualmente podríamos hacer un servicio de la zona 2, dije Tlalnepantla, Tizapán, a la zona 6, ¿no? La zona de Chalco. O uno de la 1, Naucalpan, a Texcoco, ¿no? O sea, que atravesara la ciudad. Pero paulatinamente esta red tendría que quedar conectada también a nivel intraestado de México, que es algo
que han empezado a conceptualizar en esta administración el Estado de México como el Metromex, ¿no? Porque realmente la estadística muestra que hay un número importante de viajes internos que no llegan a la Ciudad de México. ¿Qué significaría esto en términos de, por ejemplo, una conexión de Chalco a Huixquilucan? Bueno, pues si haces la ruta periférica a 60 kilómetros por hora, pues va a ser 2 horas, ¿no? O sea, si llegamos a tener algo como la Yamanote Line, que es una línea que rodea toda la zona metropolitana de Tokio, pues sí, sería un recorrido largo, pero si logramos atravesar la ciudad, sería un recorrido de 1 hora. Ahora, ¿qué es lo que está pasando hoy? Que si todo el movimiento fuera a 20 kilómetros por hora, pues haría 6 horas. Claro que ya existe el metro, claro que en algunos casos toman alguna autopista las vagonetas y otras cosas que acortan, pero en la práctica, pues la gente sí puede hacer viajes de 2 a 3 horas, cosa que es indebido, ¿no? Es inequitativo, etcétera. Entonces hay que diseñar los sistemas para que se conecten entre sí. Hace unos años, cuando estaba trabajando en el aeropuerto de Texcoco, yo hice este trazo, ¿no? O sea, para mí la conceptualización es que la línea 10, pues es Insurgentes, siempre se ha hablado de que es Insurgentes, pero que le demos más capacidad en los tramos centrales, de tal manera en que pueda tener 4 vías. Y lo mismo, la línea de Reforma, ¿no? Que pueda arrancar en satélite periférico, luego Reforma, y luego llegar hacia Martín Carrera, o incluso algo más allá, que eso lo vamos a ver adelante y también que tenga un tramo de 4 vías. Eso que permitiría pues servicios express, ¿no? O sea, y la posibilidad de que un tren que está en la 11 pueda pasar a la 10, etcétera, o que eventualmente fuera hacia la terminal de la ICM, que se convertiría en una terminal remota del aeropuerto de Texcoco. Ahora, el aeropuerto de Texcoco, a mi juicio, ya es cosa del pasado, no es una cosa que lo que ocurra políticamente en las siguientes décadas nos pueda llevar a Texcoco. Me parece que va a ser muy difícil concretarlo, entonces más bien hay que hacer un replanteamiento. Sin embargo, este backbone, ¿no? que estoy planteando podría convertirse en que Insurgentes sí operara con 4 vías. No sé si todo, ¿no? Aquí está conceptualizado completo. Y entonces lo que significa, si tú operas con 4 vías, pues puedes tener un servicio que solo tenga, ejemplo, 4 paradas, ¿no? Pero podrías tener uno que pare en todas, pero podrías tener otros servicios que pues de repente descansen dos, ¿no? Porque podrías estar cambiando de una vía a otra, ¿no? Y esto lo hacen algunos otros trenes en el mundo. Reforma también podría llegar a tener este esquema completo, ¿no? O sea, la línea 11 completa, o lo podría llegar a tener solamente en algún tramo, o eventualmente alguna otra línea subsecuente, ¿no? La 13, o si hay una 14, 15. Y entonces ahí sí podemos hablar del diseño metropolitano, ¿no? Y este backbone permitiría la conexión que estoy diciendo, ¿no? O sea, poder hacer el enlace a través de la IFA, más o menos, es como lo veo yo, y por ahí hay un dibujito que les voy a mostrar más adelante, donde ahí ramifiques hacia Pachuca, Puebla, Tlaxcala y después Veracruz y después el sureste, y luego puedas ramificar también el de Guadalajara, Monterrey, Querétaro hacia Laredo, Nogales o Tijuana, qué sé yo, ¿no? Pero diseña ese backbone. No hay manera de meter todo a través de Buenavista. Ahora, ritmos de expansión. Bueno, yo aquí voy a plantear simplemente 3 sexenios. No necesariamente va a ser el que está a punto de iniciar, pero es sexenio 1, le inviertes a metro, empiezas a activar la construcción de metro, pero lo inviertes muy duro al tránsito rápido de superficie, es decir, metrobús o tranvía o trolebús elevado, lo que sea, ¿no? Pero estás hablando todavía de la tecnología de un vehículo neumático que puede circular en una superficie plana, ¿no? Sea elevada o sea a nivel. Y le vas metiendo muy duro también a los teleféricos, a los cables, cablebús. En el segundo sexenio, elevas el ritmo del metro, de expansión del metro, estoy ahí planteando, por ejemplo, 40 kilómetros, disminuyes el ritmo de expansión de los metrobuses o tranvías neumáticos o algo así, elevas el ritmo de expansión de los cables para poder llegar a todas las zonas montañosas, y en el tercer sexenio ya te enfocas durísimo a llevar a la máxima capacidad la red del metro y disminuyes la producción de BRT y de cable. De esta manera, ya los siguientes sexenios, además de dedicarte a operar, ya las ampliaciones van a ser mucho más puntuales y ya va a dejar cobertura. Estamos hablando de que esto son 18 años. Y donde los años previos a cada cosa, pues te permiten planear, ¿no? Entonces, es más fácil crecer una línea, pues por eso arrancas con ampliaciones,
y después haces las nuevas líneas. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Ir apuntando a que las líneas del metro lleguen a la periferia, y cuando lleguen a la periferia se trata de, pues no te esfuerces tanto por levantar la altura, es decir, no tiene sentido tratar de llevar el metro a los 2.400 metros de un milpalta, pero sí el que te acerques para que los cables puedan ser la forma de conectar un Milpalta, Coajimalpa, Álvaro Obregón, Contreras, etcétera, las alcaldías altas. Entonces, si tu diseño apunta para allá, te evitas lo que está pasando, por ejemplo, en el cable bus línea 1, que tiene un recorrido en plano, ¿no? O sea, prácticamente todo es en plano, salvo la ramificación a Talpesco. Y en el caso de la línea 2 de Caluz, la de Iztapalapa, pues también buena parte del recorrido hacia Quetzalcóatl es en plano, lo cual es un gran desperdicio de esa tecnología, ¿no? Y esta lógica de expansión hacia donde empiezan las zonas altas, donde está el quiebre, pues es lo que te permite tener un mejor diseño. Claro, esto requiere planeación, porque si tú tienes prisa de estar cortando el listón, pues entonces no te va a salir. Ahora, si arrancamos con 20 kilómetros de metro y una modificación del tren ligero, ahorita les digo de qué hablo, sería esta mi propuesta. Y esta mi propuesta, aquí lo estoy marcando, es completar la línea 12, desviar la línea 5 hacia Chapultepec, ampliar la línea 8 hacia La Raza y entregarle un tramo de la línea 5, ampliar la línea 2 hacia el sur y el tren ligero potenciarlo hacia Universidad. Hay ideas, por supuesto, discutibles, ¿no? Entonces, lo básico es, pues esta ampliación de 3 kilómetros de Garibaldi a La Raza es relativamente económica, digo, cuando digo relativamente económica, es algo que está en el alcance de sin mucho esfuerzo presupuestal lo podría hacer la ciudad, y pues simplemente poner las vías y contratar los trenes para llegar a Observatorio, la línea 12 del metro. Si vamos ampliando más, es lo que les explicaba yo hace dos láminas, y entonces, ¿esto qué significaría? ¿No? De entrada, voy a hablar del Estado Azteca, y es, si yo crezco la línea del metro de Tasqueña hasta el Estado Azteca, de hecho estoy planteando algo más, eh, tengo ya el derecho de vía. A mí me parece que sería también una gran oportunidad de conectar espacios como Ciudad Jardín, que tiene muchos jardines en ambos lados de Tlalpan, ¿no? Ciudad Jardín del lado poniente y otras colonias, La Virgen, del lado oriente, que te permitiría generar un gran corredor verde en la ciudad, ¿no? Y al mismo tiempo podrías hacer algunas otras intervenciones así en el resto del tramo, donde haga algún recorrido subterráneo el metro, pero no todo el recorrido subterráneo, porque tienes la bondad de un derecho de vía que ya está marcado. Y el tren ligero lo desvía hasta la universidad, pero una vez al desviar la universidad le elevas la capacidad. Hoy día, por mucho que le hayan invertido, por mucho que hayan comprado nuevos trenes, sigue lleno todo el tiempo, porque es insuficiente un vehículo de 300 pasajeros. Entonces esperamos 3 minutos, 4 minutos a que llegue y solo llegan 300 cupos. Entonces pongamos convoy, ¿no? O sea, que opere con doble bloque, serían 600 pasajeros, o si se pudiera, con triple bloque, ¿no? Y entonces operas con 900. Entonces ya puedes hablar de línea C del metro, porque ya tú traes 900 pasajeros y frecuencias de paso, pues sí, a lo mejor de los 3 minutos, cuidando muy bien los cruces a nivel que aún tiene esto para no correr riesgos, ¿no? Pero este diseño de Universidad de Xochimilco podría tener esa capacidad de 600 pasajeros cada vez que pasa un convoy, y eso duplica la capacidad de lo que hoy tiene, o hasta 900 si una viabilidad, si tuviera viabilidad esto que estoy diciendo. La ampliación a Tasqueña, pues sería desplazar la estación hacia Tlalpan y llegar al Estadio Azteca, pero en realidad seguir creciendo hasta el Caminero. ¿Por qué hasta el Caminero? Porque esto nos permitiría tener una lanzadera de teleféricos hacia Xochimilco, hacia Tlalpan y hasta Magdalena Contreras. Eso me parece fundamental para no tener que hacer los teleféricos en plano, ¿no? O un desperdicio de 4 o 6 kilómetros en plano. Eh, Hay una discusión válida de, oye, es que ya tienes un tren ligero ahí, ¿por qué le vas a meter eso? Bueno, seguramente podemos tener un alto nivel de reciclaje, y todas estas ideas son como para que se hagan evaluaciones, como para que trabajemos mucho más la reflexión, que no sea yo el único, sé que no soy el único que hable del tema,
sino que los que estamos hablando del tema y que más gente se sume, podamos discutir y podamos eventualmente hacer modelos, ver datos, etcétera, ¿no? Y que la ciudad pueda tomar la mejor decisión en el mediano plazo. A mi juicio, la renovación que se hizo del tren ligero fue muy mala, ¿no? O sea, creo que se pudo haber hecho una mejor renovación del tren ligero. Eh, Luego, la ampliación que les decía de Garibaldi a la Raza y entregarle a la línea 8 la expansión hasta Politécnico. Esto que permitiría tener una línea central, una de las principales líneas de la ciudad, ¿no? Esto potencia ese corredor de Politécnico, la Raza Garibaldi, le desatura un poquito al servicio del trolebús que hay hoy en día en ese corredor, pero que seguiría siendo muy activo, y eleva mucho la capacidad central de la ciudad, ¿no? Entonces esto puede llegar a ser muy útil. Que otra cosa habría que hacer es, pues entonces crecemos la línea 5 hacia el poniente, hacia el sur, Chapultepec. ¿Hacia dónde podría llegar después? Bueno, ahí está marcado tanto Reforma como un poquito hacia el sur, porque pues dónde puede estar la cola de maniobras, ¿no? Entonces simplemente no tendría yo tan claro dónde esté la cola de maniobras después de llegar a Chapultepec. Pero ¿qué puede ocurrir? Bueno, pues también tú podrías seguir ampliando, se podría seguir ampliando la línea hacia, por ejemplo, Observatorio, ¿no? Entonces es un desfogue del tren interurbano en Observatorio, es un desfogue, una conexión con la línea 12, una conexión más con la línea 1. Eso puede ser una posibilidad y entonces ya no ampliamos la línea 9 de Tacubaya a Observatorio, sino utilizamos ese derecho de vía o uno en paralelo. Eso podría ser una evaluación. Y otra evaluación es, y si crecemos esta por patriotismo hasta Miscuac, ¿no? O hacia algún otro punto en el sur, pues también, ¿no? Creo que es algo que podríamos evaluar y no solo quedarnos en Chapultepec. La presión de la línea 12, lo que le urge es contratar la fabricación de los trenes. O sea, mientras más nos tardemos en contratar la fabricación de los trenes, pues más tiempo va a tardar esto. O sea, a partir de que salga la licitación, son por lo menos 3 años a que estén los trenes y hagamos pruebas, etcétera. Y falta, por supuesto, las vías y las estaciones. Así que la línea está todavía trazada y yo tendría serias dudas de que esté en 2030 si no le echamos ganitas. Yo suelo hacer esos empates, ¿no? De dónde está el empleo, ¿no? Porque la gente muchas veces, toda la estadística te muestra que la gente está buscando llegar a donde está el empleo y entonces el pequeño comercio y los pequeños empleadores sí están en el centro. Cuando estamos hablando de medianos empleadores, se dispersan sobre el corredor insurgente, sobre Polanco y el corredor Reforma. Y el centro también, ¿no? Y algunos otros puntos, ¿no? Central de Abastos, Aeropuerto, Santa Fe, ¿no? Y entonces tenemos que ir enfocando la cobertura hacia allá, que es lo que está marcado un poco con estas líneas, ¿no? De, a ver, la línea verde pues está enfocando a fortalecer el servicio hacia el centro. La línea amarilla, ¿no? Aquí se nota mucho menos, está enfocando a fortalecer más la atención del corredor Reforma casi con insurgentes. ¿Cómo calcular cuánto incrementaría esta propuesta? No, me refiero a las ampliaciones de la línea 2 a Tasqueña, la línea 5 a Chapultepec, de Tasqueña está destaca la 2, de La Raza a Chapultepec la 5, de Garibaldi a Politécnico la 8 y de Mixcoac Observatorio la 12. Bueno, pues aquí está un supuesto de que de cada línea lo que hago es una regla de 3, considerando el número de estaciones potencialmente nuevas, y es así como calculo la presión. La verdad es que a mi juicio esto induce mayor demanda, pero aquí hice un prorrateo de las estaciones que tienen estas líneas y cuánto crecería en función de la misma proporción. Insisto, esto creo que induce y sería más de 500,000 lo que estamos creciendo la red con estos 20 kilómetros. Y es más de lo que crecería con una línea nueva, salvo que fuera la Insurgentes, que es mucho más compleja de construir. Aquí está el dibujo, por ejemplo, en un planteamiento más ambicioso de si nos vamos hacia el sur, por ejemplo, con la línea 5, o si hiciéramos una ampliación hacia el poniente, ahorita les hablo de eso de la línea 4. ¿No? Si tratáramos de lograr más ampliaciones, o la línea B, por ejemplo, crecerla también hacia el poniente, por lo menos a integrarse con la línea 2, que es también otro planteamiento. No lo desarrollo en esta presentación, quizá podemos reflexionar más adelante, pero pues sí, creo que también vale la pena hablar de él. Y entonces cuando cruzamos, pues reforzamos todavía más las zonas densificadas
con cobertura de servicio. O sea, para mí es fundamental que además de que tratemos de llegar cada vez más lejos con la red de transporte público, que fortalezcamos la oferta central. Luego, podríamos tener otro corredor para la línea 5, que en lugar de que se vaya por circuito interior, se vaya por Avenida Cuitláhuac, y luego tome Mario Escobedo, sí, me parece que es una posibilidad y que podría ayudar a atender mucho mejor Polanco, ¿no? No dejaría de tener la polémica de cómo van a entrar a Polanco. A mí me parece fundamental que llevemos más líneas a Polanco, es fundamental para la ciudad y que le va a ayudar muchísimo a Polanco, a pesar de que todo el mundo imagine, no, es que más ambulantes o más microbuses. No, me parece que puede ayudar a muchísimo a ordenar las cosas, y hay que demostrarlo y hay que hacer bien los proyectos. Pero la dificultad de hacer este corredor es que en realidad podríamos estar desperdiciando un buen corredor que yo conceptualizo como línea 13. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Una diagonal que vaya del Rosario al sureste de la ciudad. Aquí lo pongo a Xochimilco, pero pues se puede discutir. Cuando hablamos de un segundo sexenio, es una segunda etapa de ampliaciones. Y ya les hablaba yo de un backbone. Pues aquí está, en rojo, lado izquierdo, la línea 10 del metro. Pero si la diseñamos como un backbone, pues esto viene, aquí está en naranja, y luego el tramo verde es el tramo suburbano. Y es al mismo tiempo es el tramo regional. Y por ahí sacamos el tren, por ejemplo, a Pachuca, o por ahí sacamos el tren a Querétaro, en lugar de meterlo en una vía que no está diseñada para eso, que es la del suburbano actual. Entonces, no saturemos la de suburbano, sino creemos una redundancia a través de la IFA, este, para que podamos hacer los trenes regionales hacia Pachuca, hacia Puebla, Veracruz, etcétera, el sistema sureste y el sistema norte y el sistema occidente del país, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento de un backbone, pero tú trabajas desde la Ciudad de México en un segundo sexenio, como línea desde el metro, y también trabajas en ampliaciones. Aquí voy a poner tres, que no desarrollé la de la línea B, como lo decía, pero yo digo, evaluemos la línea 4, o sea, se ha hablado en los últimos años de crecerla hasta el periférico, ¿no? Entonces se va por el mismo derecho de Vía de la Viga hasta eje 5 y luego de ahí se va hacia la central de Abastos y luego por la línea de alta tensión llega al periférico. O bien el que siempre se ha hablado, que es crecer a Villacuapa, todo Miramontes, ¿no? El eje de la viga, para luego Escuela Naval y después Miramontes, y llegar a Vaqueritos, y luego ir hacia el poniente. Esa es una idea que yo tengo, que creo que hay que evaluar. Alguien me dijo que había hecho una modelación y que no salía muy relevante. Yo tengo dudas, o sea, creo que la gente busca mucho el poniente, entonces creo que el generarle conexiones puede ayudar, pero a lo mejor, pues sí, me parece que son escenarios que tendríamos que evaluar. En el caso de la línea 6, yo lo que imagino es que no solo crezcamos hacia el oriente para conectar con la línea B, sino que eventualmente podemos hacer la conexión hacia Nesa, la Colonia del Sol, y llegar a conectar, eventualmente una ampliación de la línea A, ¿no? Definir dónde es el punto idóneo que se encuentren, y que incluso se puedan encontrar en el mismo andén, ¿no? Es decir, el que va al oriente se encuentra con el que va al oriente, y el que va hacia el norte se encuentra con el que va hacia el norte, y eso es muy sencillo el transbordo de las dos líneas, casi como si fueran una sola, tienen distinta tecnología. Si encontrábamos la manera de hacerlas compatibles, pues también, ¿no? De pronto es el mismo tren que va de satélite, ahí está dibujado también la expansión a ese satélite, este, y es el mismo tren que llega hasta Santa Marta o hasta La Paz, ¿no? O sea, son cosas que tendríamos que evaluar. Me parece que puede ser perfectamente de satélite a Alameda Oriente, por ejemplo, y de Alameda Oriente a La Paz, ¿no? O incluso un poquito más allá. Aquí no desarrollo tampoco la ampliación de la línea A. La línea 7, pues siempre se ha hablado de esta ampliación hacia San Jerónimo. ¿Y por qué hacia San Jerónimo? Bueno, pues ya está avanzado el hueco, el hoyo, pero al mismo tiempo de ahí podemos lanzar también teleféricos, ¿no? Creo que eso puede ayudar muchísimo. Y luego en una tercera etapa de ampliaciones, ya estamos hablando de dos líneas nuevas, que es la línea de Reforma, con un tramo en periférico. Aquí lo meto solo como Ciudad de México, es decir, a cuatro caminos, pero que en realidad podríamos irnos más lejos, o sea, podríamos llegar a satélite. Y del otro lado, podríamos llegar a Martín Carrera, pero en realidad podemos llegar por Centenario hasta el límite con el Estado de México, ¿no? Entonces esto da una línea de un 21 kilómetros, pero si llegara a satélite, pues serían alrededor de 25, 26 kilómetros, ¿no? La línea 13, yo la conceptualizo, yo creo que hay que evaluarlo, ¿no? Pero, o sea, yo no creo en la que se había planteado de Naucalpan a San Lázaro, como parte del plan del 96,
que hemos puesto algunos servicios cerca, que vamos a poner otros, está el tren ligero de Río Hondo a Buenavista, que podría ayudar en ese mismo corredor. Entonces, que podríamos evaluar una diagonal para cubrir la zona poniente y conectar mucho mejor el extremo sur, este, y empezar a quitarle saturación a ciertos corredores. Entonces, yo la conceptualizo así, una línea del Rosario, que pase por Chapultepec, que pase por Cuitlahua, que pase por Chapultepec, y que se siga pues hacia División del Norte tal vez, porque es un derecho de vía que existe, pero si encontrábamos otro derecho de vía, si encontrábamos mayor demanda, pues sí, claro que debe ocurrir. Por último, les diría yo, a ver, lo que debe buscar la red también es ser completa. No todos los corredores van a ser de la máxima demanda posible, sino lo que tratas de tener es una cobertura por toda la ciudad, de facilitar las conexiones y, como decía, de llevarlo lo más afuera posible para de ahí desprender los teleféricos y que lo que no alcance a tener esta cobertura se apoye en otros servicios. Aquí yo hablé de radios de 2 kilómetros. Aquí todavía no lo logras, ¿no? O sea, tú tendrías que seguir trabajando en una cuarta etapa, un cuarto sexenio. Pero en fin, yo dejo aquí la idea. Les agradezco mucho. Esta vez hice un video más largo, tratando de presentar esta conceptualización, presentando esta conceptualización que tengo sobre los metros y cómo tendríamos que ir trabajando. Tampoco está muy desarrollado el metro hacia el Estado de México. O sea, creo que ese es mucho más complejo, hay que conocer mucho más los movimientos locales, pero hay ciertos derechos de vía sobre los que podemos trabajar y que tendría que entrar esos derechos de vía, conectarse a la Ciudad de México, y es así donde vamos a lograr este éxito de decir, pues máximo tenemos una estación del metro a 2 kilómetros de cualquier hogar que esté en la zona baja de la ciudad. En fin, yo soy Roberto Remes, les agradezco que estén conectados a mi canal, que se suscriban y que le den like a mi video.